En el día de hoy vamos a dar inicio al repaso de nuestra lección general que lleva por título La resurrección de Moisés. Bienvenidos, apreciados hermanos, al estudio de la Palabra de Dios aquí en su programa Reflexiones de la Biblia. Durante esta semana, el estudio de la lección girará alrededor de los eventos finales en la vida de este gran hombre de Dios llamado Moisés. Sin embargo, mi querido oyente, quiero invitarte para que echemos un vistazo no solo al contenido de lo que ya sabemos está escrito en la lección, contenido del cual ya tú te apropiaste y del que durante todos estos días anteriores hemos venido haciendo algún tipo de comentario. Es necesario que entendamos que el estudio de la palabra de Dios es inagotable mientras estemos en esta tierra. Siempre habrá material, cosas nuevas que sacar del estudio de la palabra de Dios. Y en cuanto al tema de Moisés, no es la excepción. Aparte de lo que ya hemos aprendido, quiero compartir con cada uno de ustedes algunos aspectos que son del corte teológico y del quehacer del estudio del libro del Pentateuco. Como en unas clases anteriores habíamos presentado, el Pentateuco forma parte de la Tanaj, es la primera porción de la Biblia hebrea, la Tanaj. Fue escrito por Moisés. Sin embargo, hay personas que dicen que Moisés no es el autor y se han inventado una serie de teorías que para nosotros adolecen de todo fundamento en virtud a que el Nuevo Testamento avala la historicidad y la autoridad y la autenticidad de los libros mosaicos a quienes los autores neotestamentarios le entregan su autoría. En el caso del libro de Deuteronomio, quiero mostrarles algo. En la Biblia y en los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, a veces se presenta lo que se conoce con el nombre de una duplicidad. Les explico. Hay un autor implícito y hay un autor explícito. Cuando hablo de autor implícito, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, el autor del libro de Éxodo es Moisés. El autor implícito del libro del Éxodo es Moisés. Pero el autor explícito es aquel en donde uno observa que pareciera ser que aunque es el mismo autor, en el caso del Éxodo, Moisés, cuando vamos al libro de Deuteronomio, pareciera ser que hubiese otro autor. A ese se le conoce con el nombre del autor explícito. No quiero significar de que el libro de Deuteronomio no fue escrito por Moisés, fue escrito por Moisés. Lo que te quiero significar es que si uno se pone a analizar el libro de Deuteronomio, hay un espíritu diferente en Moisés. La narrativa con la cual él comienza sus escritos es distinta, es diferente a cómo inicia el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números. Porque el libro de Deuteronomio, en hebreo recuerda que se dice Devarim, estas son las palabras, es un recuento de todo lo que aconteció en el trasegar del pueblo de Israel durante su peregrinación en el desierto. Así que encontramos a un Moisés, que es el autor implícito, es decir, es el autor real del libro de Deuteronomio, pero que en algunos momentos pareciera que su estado de ánimo no es el mismo que encontramos en el libro de Génesis. ¿A qué obedece a ese aparente cambio de estado de ánimo? Precisamente a que todos los seres humanos no gozamos todos los días del mismo nivel de ánimo. A veces algunas circunstancias nos ponen en una situación triste. Es apenas connatural del ser humano
estar en algunos momentos triste, lamentándonos, cabizbajos, pensativos, y este es el caso que nos ocupa de Moisés. Aunque él es el héroe de todo el Pentateuco, es de manera particular el héroe del libro de Deuteronomio. Explico esto de héroe del Pentateuco, él es el autor. En el libro de Éxodo, él tiene un espíritu de liderazgo, él se destaca en todo, pero cuando llega al libro de Deuteronomio, ya encontramos a un hombre cansado, un hombre viejo. Aunque la Biblia dice que él nunca perdió el vigor, la evidencia dice de que el hombre también llegó a sentir que ya no quería seguir viviendo porque observaba que ese pueblo al que tanto amaba era tan díscolo, era tan rebelde, tan renuente a seguir la voluntad de Dios. Esta lección nos ofrece, en su primera parte del domingo, el pecado de Moisés. Esta primera parte la vamos a analizar de la siguiente forma. Entendiendo que Deuteronomio es de autoría mosaica, pero que deja un tinte de que el autor, Moisés, cuando se dispone a escribir el libro de Deuteronomio, parece ser que su ánimo es diferente, está como más triste, ya tiene unas semblanzas aparentemente en algunos momentos más negativas, pero eso no le impide llamar al pueblo a la obediencia. Esa obediencia que es recurrente en los escritos de Moisés y particularmente en el libro de Deuteronomio, va a ser la clave de lo que ocurrió con los últimos momentos de la vida de Moisés. Resulta que si nosotros vamos al libro de Éxodo, el capítulo 17, vamos a encontrar allí que el texto bíblico, el mismo Moisés, recibe la orden por parte de Dios para resolver el problema de la sequía que había en el pueblo. No había agua para tomar. El pueblo se amotina, reclama a Moisés, y entonces Moisés, como era habitual, recurría a Dios. Dios le da unas instrucciones precisas. Y en esta ocasión, frente a la misma situación de escasez de agua, Dios le dice a Moisés que tome la vara y que golpee la roca o la peña en Horeb, y que de allí brotarían aguas para satisfacer las necesidades hídricas del pueblo de Israel. Efectivamente, así ocurrió, y Moisés golpea la roca con su vara. ¿Qué ocurrió? Un milagro. ¿Dónde está el milagro aquí? ¿En la vara? ¿Tiene acaso la vara poder para hacer algo? No. ¿Acaso Moisés está facultado para obrar este tipo de prodigios? Tampoco. El milagro solo lo puede hacer Dios. Así que en esta oportunidad nos encontramos con que Dios le dijo a Moisés, golpea la roca. Esto es, como lo dice el capítulo 17 y el versículo 6. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Como puedes observar, aquí Moisés golpeó la piedra y no pasó nada. Pero cuando vamos al libro de Números, el capítulo 20, el versículo 10, el escenario cambia. ¿En qué cambia el escenario? En que Moisés desobedece a Dios. El escenario o los actores son los mismos. Está Moisés, está el pueblo y hay una situación de escasez del vital líquido. No hay agua por ninguna parte. Estos mismos tres actores los encontramos allá en el relato de Éxodo 17. ¿Por qué hay tanto malestar de parte de Dios por el actuar de Moisés? Yo pienso, y esto no es una excusa del accionar de Moisés, sino que más bien es para tratar de entender cómo nosotros, los seres humanos, a veces estamos sujetos a cometer este mismo tipo de apreciaciones que tuvo Moisés. Me explico.
En algunos momentos nosotros hemos pensado que si obedecemos a Dios aquí, es posible que más adelante podamos no obedecer a Dios de la misma forma. ¿Por qué? Porque Moisés recordó aquel episodio de la piedra de Oreb, donde él golpeó. ¿Ok? Él golpea la piedra y sale agua. Ahora se enfrenta a una misma situación, pero esta vez el mandato de Dios era háblale a la piedra. Yo te pregunto a ti, querido oyente, ¿dónde habría más espectacularidad en la realización del milagro, del prodigio, de la maravilla o de la señal? ¿En golpear la piedra o en hablarle a la piedra? Desde mi perspectiva, parece que hay más impacto en el hecho de que un hombre se pare y le hable a una piedra inerte y ésta, de la nada, empiece a brotar agua en abundancia. Pero Moisés se confundió. Hay que entender que él también era un ser humano como lo eres tú. Hoy nosotros podemos estar haciendo cosas que creemos son del agrado de Dios cuando en realidad un escrito está, no lo avala. Hay distintas situaciones que se presentan en el diario vivir de los cristianos. Y el pecado de Moisés es el mismo pecado que tú y yo podemos cometer con una diferencia. Mientras que algunos de nosotros somos renuentes a aceptar nuestra condición pecaminosa, a admitir que estamos equivocándonos en un proceder, Moisés no. Cuando Dios le mostró a él su pecado, Moisés inmediatamente se arrepintió y Dios lo perdonó. Si no lo hubiese perdonado, la vida de Moisés corría peligro. ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy que obedezcamos a Dios? Déjame decirte lo siguiente. La historia de Moisés ya pasó. Moisés se encuentra en el cielo en estos momentos. Tú y yo estamos hoy en el desierto de las peregrinaciones, espiritualmente hablando. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Lo mismo que le exigió a Moisés, lo mismo te exige a ti. Lo mismo que le exigió a Saúl, lo mismo nos exige a nosotros. En el libro de 1 de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 22, Samuel le da a Saúl una respuesta contundente para enfrentar la conducta desobediente del primer rey de Israel. Dice el texto bíblico, y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el desobedecer. Así que hoy nosotros vemos que aunque Dios trató severamente a Moisés y no podía hacerlo de otra manera, para que sus enseñanzas de no hacer acepción de personas quedasen completamente establecidas, hoy nosotros tenemos que admitir que de no haber sido por ese actuar de Dios, el pueblo de Israel, que por naturaleza en esa época y hoy es bastante terco, porque tú y yo somos a veces tercos en el obedecer, en obedecer los mandatos de Dios. Así que Moisés pecó, es verdad, Moisés pecó. Y lo encontramos triste y desolado. Y entramos a la siguiente parte, que es la misma temática del pecado de Moisés, pero esta vez en la sección del lunes. Moisés ya ha pecado. Vamos a analizar ahora el concepto de pecado. ¿Qué es pecado en la Biblia? En la Biblia se tipifican 3 tipos o 3 acepciones de pecado. La primera es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La segunda, rebeldizarse o transgredir los 10 mandamientos de Dios, alguno de los 10 mandamientos de Dios. Y tercero, es separarse de Dios. Si analizamos la vida de Moisés y en este caso preciso el actuar que tuvo él allá en Números 20, 10 en adelante, cuando en vez de hablarle a la peña,
la golpea, si analizamos esta acción de Moisés, comparándola con las definiciones o acepciones de pecado que presenta la Biblia, analicémosla. ¿Sabía Moisés hacer lo bueno? Sabía. Él sabía lo que tenía que haber hecho. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho? Hablarle a la roca. No le habló. Vamos al segundo. ¿Qué mandamiento violó Moisés? Creemos que el primero y el segundo, o una combinación de los dos. Tercero, ¿se separó Moisés de Dios en ese momento? La respuesta es sí. Él no le dio la gloria a Dios. Y en ese momento, aunque era el líder supremo de Israel, él deshonró a Dios. Y esto es una lección muy fuerte para nosotros. No existen grados de pecado, ni porque el dirigente sea el más encumbrado, entonces el pecado del dirigente es atenuado en contraste con el pecado del dirigido. No, queridos. El pastor que peca, el presidente que peca, el administrador que peca, su pecado no es menor que el del pueblo. Incluso puede ser peor, porque a él se le han entregado grandes capacidades y grandes responsabilidades. Hoy nosotros pecamos. No existe un solo ser humano que no peque. Pero la gracia de Dios ha cubierto esos pecados. Tú y yo somos expertos en cometer pecados, pero también somos expertos en recibir la bendición de Dios. Vamos entonces a entrar ahora en qué pasó. Murió Moisés, la muerte de Moisés. Muere Moisés, triste, solo, aparentemente abandonado de ese pueblo que tanto quiso, pero no fue así. Moisés murió en las manos, en los brazos de Dios. Una muerte preciosa. Como dice el salmista, la muerte de los hijos de Dios es tenida en gran estima delante de los ojos de Dios. Tú que me escuchas, tú que me ves, es posible que hayas tenido la pérdida de un ser querido. Hemos afrontado en esta pandemia pérdidas irreparables de familiares, de amigos, de seres muy cercanos, de nuestros hermanos, de pastores que han descendido a la tumba. Eso golpea el corazón. Pero nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Eso que le pasó a Moisés es lo que todos hemos de seguir. Moisés murió, aparentemente sin haber cumplido su objetivo en esta vida. A ti te digo, querido Padre, yo sé que muchos de ustedes tienen hijos que hoy no están en los caminos del Señor, por cuanto cuando tú entraste a los caminos del Señor, ya eras mayor, ya tenías a tus hijos. Y el ejemplo que le diste a tus hijos en ese entonces fue un ejemplo desastroso. Pero el Señor tuvo misericordia de ti y te llamó a su santo evangelio. Hoy militas en las filas del ejército del Señor, pero tus hijos no están contigo y a ti te duele el corazón. Moisés pensó que su muerte había sido en vano. Tú a lo mejor estás pensando, ¿qué será de mis hijos al momento de partir? Perdóname, Señor, por no haberle dado los ejemplos adecuados. Lamento profundamente no haber sido un padre o una madre consecuente. Hoy me arrepiento, pero por favor, Señor, ten misericordia de mis hijos. Y al igual que Jacob, que descendió a la tumba, pensando que algunos de sus hijos todavía seguían comportándose de esa manera díscola y atrabiliaria, la sorpresa que se llevará Jacob cuando resucite, la sorpresa que se llevó Moisés cuando abre sus ojos y en vez de estar en una tierra hermosa, como la Biblia la describe, en una tierra que fluía leche y miel, en vez de depositar sus ojos en esta tierra, Moisés deposita sus ojos en las mansiones celestiales. Esas son las grandes sorpresas que Dios da. ¿Por qué? Porque Dios da más de lo que nosotros pedimos. Así que, apreciado Padre, no pierdas la esperanza. Siembra la semilla, aconseja con amor, riégala con lágrimas, no le des sermones a tus hijos en estos momentos, manifiéstate más bien como un testimonio vivo, ora en secreto por tus hijos y espera
la disposición del Espíritu Santo para que Él haga llover en el corazón, en el terreno de esos hijos en el momento oportuno para que la semilla sembrada lleve frutos de vida eterna. No te desesperes, padre, no te desesperes, mamá. Dios ama más a tus hijos de lo que tú los amas a ellos. Moisés murió, pero resucitó. Y la resurrección de Moisés, que la vemos en el siguiente día, en el siguiente tema que estamos estudiando, en el día miércoles, Moisés resucita. ¡Qué bendición! ¡Qué sorpresa se llevó Moisés! ¿Dónde estoy? ¡Wow! No estoy en la tierra, estoy en el cielo porque se lo llevaron los ángeles del Señor a morar en las mansiones celestiales. Sí, un hombre pecador. Sí, un hombre a quien Satanás quiso reclamar como suyo, así como nos reclama delante de Dios. Nosotros no somos posesión de Satanás, nosotros somos posesión de Dios, porque Dios nos compró con el precio infinito de la sangre de su amado Hijo. Por eso nosotros no debemos tener ningún temor de mirar al cielo y en los momentos de mayor aciago dolor poder levantar los ojos y mirar por la fe a ese Dios maravilloso, a nuestro amado Jesús que está dispuesto a derramar raudales de bendición en cada uno de sus hijos. La resurrección de Moisés es un ejemplo, es un tipo de lo que ocurrirá a los redimidos del Señor. Ninguno que haya muerto en Cristo permanecerá en la tumba. Hoy, nosotros esperamos la bienaventurada esperanza de la resurrección de nuestros seres amados. Y con esto estamos introduciéndonos en la sección del jueves, la resurrección de todos nosotros. Cristo menciona algo: no todos morirán, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el apóstol Pablo allá en 1 de Tesalonicenses 4:11 en adelante, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Y ese es uno de los versículos más esplendorosos que existen en la Biblia. Saber de que aunque nosotros estamos sujetos a las cadenas de la muerte en este mundo de miseria, tenemos la bienaventurada esperanza y la firme promesa en Cristo Jesús de que aunque muramos, vamos a resucitar. De este tema nos ocuparemos en un canal hermano que tenemos, porque vamos a seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. ¿Tienes un familiar que falleció? ¿Tienes a alguien que ha muerto y que te rasgó el corazón el verlo partir? Si murió en los caminos de Dios, ten la bendita esperanza de que Él resucitará y se levantará. Moisés pecó. El pecado lo condujo a la muerte. Y esta es otra de las más grandes evidencias de lo que dice el Nuevo Testamento, porque la paga del pecado es la muerte. Moisés, con todo y que fue uno de los hombres más insignes en todo el texto bíblico, pecó y murió, pero no murió por el pecado particular, sino porque él vivía en esta tierra como vivimos nosotros. Y como dice el sabio Salomón en Eclesiastés, los que vivimos, estoy incluyéndome, sabemos algo, vamos a morir. Pero los muertos nada saben. Por eso hoy es el día de la victoria. Tú no puedes esperar dentro de 5 años porque nosotros no tenemos la capacidad de conservar nuestra vida en nosotros mismos, si no es por las misericordias y la bondad de nuestro Dios. Tú, mi querido joven que ves esta reflexión, no pienses que la vida tuya es eterna. No, la vida se nos puede ir en un segundo porque no nos pertenece, a menos que nuestra vida esté escondida detrás de la cruz del Calvario. Hay una gran inseguridad para aquellos que no han tomado la decisión de seguir a Jesús como su maestro. Yo te digo algo, en lo personal nací en la iglesia adventista. Fui joven, tuve situaciones críticas, pero una cosa sí te lo puedo decir mirándote a los ojos y mirando al cielo, mirando cara a cara a mi Rey y Señor. Jamás de los jamases he sentido el deseo de abandonar los caminos de Dios. Si vuelvo a nacer cristiano, porque esto es lo mejor, esta es la mejor elección que nosotros podemos hacer. Y tú puedes formar parte de esto. Me exalta esto de pensar en las maravillas que Dios ha hecho en mi vida.
Soy un ejemplo, soy un testimonio viviente de lo que Dios hace en mí. Y así como soy, Dios me ama. Y así como tú eres, Dios te ama y espera grandes cosas para ti. Por eso, al llegar al final de la lección de este trimestre y prácticamente la última lección del año, permite que en esta nueva experiencia que Dios te ha de dar, en este nuevo año que Dios nos permita disfrutar, tú puedas decidir seguirlo y servirlo porque vale la pena. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gloria del cielo ilumine tu vida. Que la potestad del Espíritu Santo llene tu ser y que el amor del Padre inunde tu hogar en todas las bendiciones que tú necesitas para este fin de año y para el comienzo del nuevo año. Bendiciones.